En esta oportunidad vamos a hablar acerca de morteros. En vista de que se trata de un tema muy amplio, vamos a hacer un apretado resumen de los aspectos más importantes y vamos a recomendar a quienes quieran profundizar en esta temática acudir a nosotros para obtener más información acerca de los proyectos de investigación que hemos hecho en el instituto, algunos artículos que hemos escrito en nuestra revista y también acerca de algunos videos que circulan en internet. Se puede decir que el mortero es uno de los materiales de construcción más antiguos utilizados por el hombre. Tenemos evidencias de su utilización en las pirámides de Egipto hace casi 5.000 años, en la muralla china, en Babilonia y posteriormente también por parte del Imperio Romano, por parte de los griegos, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las importantes civilizaciones han utilizado este material. Los primeros morteros obviamente no eran morteros de cemento, se hicieron a base de aglomerantes aéreos como la arcilla, la cal, el yeso, y el mortero de cemento es mucho más reciente, como lo hemos expuesto cuando tratábamos ese capítulo. En principio podemos definir el mortero como un material que está compuesto por uno o más aglomerantes, por un árido fino y agua. Eventualmente se pueden también utilizar aditivos con diferentes finalidades para hacer morteros especiales. Se puede decir de una manera general que la tecnología del mortero está menos desarrollada que la tecnología del hormigón, y esto no solamente aquí en nuestro medio, sino también a nivel internacional. Se ha dedicado mucho más estudio, mucha más investigación al hormigón por tratarse de un material eminentemente estructural, en tanto que el mortero, que tiene una utilidad un poco más doméstica, se podría decir, no ha sido objeto de tanta atención. En nuestro país, la mayor parte de las pocas investigaciones que se han hecho en morteros se han realizado en el área de materiales del Instituto de Ensayos de Materiales de la UNOSA. En el caso de las viviendas unifamiliares, por ejemplo, la proporción de mortero puede ser igual o mayor que la proporción de hormigón, y entonces esto hace que su conocimiento y su utilización adquiera mayor importancia. Hay diversos usos para los morteros, por ejemplo, el mortero puede utilizarse en tabiquería como mortero de junta, en revoques, revestimientos enlucidos, como mortero de revestimiento para colocación de pisos y de baldosas como mortero de pega, etcétera, etcétera. En principio se suele menospreciar un poco la importancia de este interesante material, y esto hace que su dosificación, su trabajabilidad y otros aspectos técnicos relacionados con él queden en manos de albañiles y no de profesionales competentes que no le dan a este material la importancia que tiene en realidad. Esto hace que se desperdicien recursos, por ejemplo, haciendo mezclas con mayor contenido de cemento del que es necesario, o dando lugar al desconocimiento de las propiedades que pueda tener el mortero que se está elaborando en la realidad, ¿no? Entonces se recomienda poner atención a este material y hacer que un estudio concienzudo de sus propiedades nos permita manejarlo de una manera más razonable y racional en la construcción. Aparte de los morteros que hemos mencionado, que los vamos a profundizar en el estudio en esta oportunidad, existen muchos otros morteros con diversas aplicaciones, por ejemplo el grouting como mortero para revestimiento de taludes, para paredes de túneles, etcétera, etcétera. Los morteros para prefabricados, para inyecciones, para reparaciones, bases de maquinarias, etcétera, etcétera. No vamos a tener tiempo de profundizar en todos estos tipos de morteros, pero sí lo vamos a hacer en los principales. En países extranjeros existen morteros como productos industriales, es decir, premezclados, que son suministrados en grandes cantidades, ¿no? Si se desarrollan así, si se producen así de manera industrializada, esto permite homogeneizar la calidad del material y cumplir normas y especificaciones técnicas. En Bolivia hay muy pocos de estos materiales, vamos a mencionarlos en su momento. En otros países también existen cementos de albañilería específicamente destinados para elaborar morteros, cosa que aquí no tenemos lamentablemente. Se han hecho intentos de introducir cementos de albañilería en el mercado nacional, pero hasta ahora ninguno de ellos ha tenido éxito.
En Bolivia, si bien contamos con algunas normas de morteros, estas están solamente destinadas al uso de bloques de hormigón y para adhesivos para baldosas cerámicas, los conocidos como cementos cola. Estas normas han sido desarrolladas recién en los últimos años. No existen normas como en otros países para morteros de junta específicamente en general, para morteros de revestimiento, para morteros de pega, etc. Es bueno también decir que las pocas normas de morteros que hay en el país han sido también hechas con la participación de personal del Instituto de Ensayos de Materiales. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades de los morteros. Y en primer lugar, al igual que en el estudio del hormigón, vamos a hablar primero del mortero en estado fresco y luego vamos a ver sus propiedades en estado endurecido. Cuando el mortero está en estado fresco, es decir, antes de que se produzca el fraguado del cemento, nos interesan dos propiedades fundamentales. La primera de ellas es la trabajabilidad, ¿no? Es decir, la facilidad de manejo, lo que se puede llamar también docilidad. Gracias a esta, el material se puede colocar en moldes, encofrados, en la mampostería, etcétera, etcétera. Y depende de varios factores, ¿no? Puede desglosarse como fluidez o como consistencia. Generalmente en mortero se habla de fluidez, que es la capacidad de las partículas de desplazarse unas con relación a otras. Y esto se mide con la mesa de flujo o de sacudidas que ustedes ya conocen, que habíamos utilizado en uno de los laboratorios de los ensayos en cemento. El otro aspecto de la trabajabilidad es la consistencia, que se utiliza más con relación al hormigón, que en principio la consistencia es la fuerza que mantiene unidas a las partículas del material, es decir, la cohesión. Entonces podemos enfocar la trabajabilidad ya sea por la vía de la fluidez o por la vía de la consistencia. Hay varios factores que influyen en esto, pero los principales son el contenido de agua y el contenido de granos finos. Y si ustedes ven la pequeña tabla que hemos puesto en la diapositiva, van a ver que la fluidez aumenta con el aumento del contenido de agua y disminuye con el aumento de granos finos, en tanto que la consistencia disminuye con el aumento del contenido de agua y aumenta con el incremento de granos finos. La trabajabilidad se puede medir por diferentes vías. La forma más común de hacerlo en laboratorio, en principio, porque este no es un aparato que se utiliza en obra, es con la mesa de flujo o también llamada mesa de sacudidas. Este ensayo está normado en las normas ASTM C 1437 y también en la C109, que es una norma conocida por nosotros cuando hacíamos el ensayo de resistencia a compresión del cemento. Esto consiste en colocar una torta de mortero preparado sobre una superficie plana que después es sometida a una serie de caídas, a 25 caídas en el transcurso de 15 segundos, y luego se mide el diámetro de la torta que se expande. Entonces, como ustedes saben, se busca una fluidez determinada, que en realidad para el caso que habíamos visto era de 110 más menos 5, y entonces se obtiene un mortero que se considera trabajable, ¿no? Un mortero más seco, que haya producido una expansión menor de la torta, requerirá más agua para aumentar su trabajabilidad. Y un mortero muy fluido, que haya obtenido una fluidez mayor a la indicada, requerirá un menor contenido de agua para obtener trabajabilidad. Otra forma de determinar la trabajabilidad, decíamos, es por la vía de la consistencia. La consistencia, que es la fuerza que mantiene unidas a las partículas de un material, puede ser evaluada con el llamado cono de Abrams, que es un aparato que se utiliza más para hormigones, pero que puede también ser utilizado en morteros. Y en este caso lo que se hace es medir el asentamiento en el cono de Abrams. Y consiste en llenar un molde troncocónico metálico que tiene unas agarraderas, como pueden ver en la figura que se muestra. Se llena ese molde en 3 capas. Estas capas son debidamente apisonadas con una varilla y luego se enrasa la parte superior del molde troncocónico y se retira este molde metálico. Y entonces se mide el asentamiento que tiene la torta así formada del material y se expresa el resultado en centímetros de asentamiento. Es decir, a mayor asentamiento se tiene menor consistencia y por lo tanto menor trabajabilidad. Se estima que una consistencia de alrededor de 10 centímetros es adecuada
como para una mezcla trabajable, ¿no? Pero como les decía, este método se utiliza mucho más en hormigones que en morteros. Una tercera forma de evaluar la trabajabilidad es con la fluidez del cono de Marsh, es decir, se mide con esto la trabajabilidad de lechadas, es decir, mezclas de cemento con agua o de morteros muy fluidos. En algunos casos, por ejemplo, para inyecciones, para rellenos de elementos de mampostería se requiere morteros muy fluidos, ¿no? Y en ese caso se utiliza este cono de Marsh. Esto consiste en un cono que tiene unas medidas para almacenar una cantidad exacta de material y luego el cono se abre en su parte inferior y se deja fluir la mezcla a través de un dispositivo tipo embudo que luego se recibe en un recipiente especial. Entonces, en este caso, la fluidez se mide por una cantidad de segundos. Hay fluideces de 12 segundos, de 15 segundos, etc. Que es el tiempo que tarda el material en una determinada cantidad de material, que está muy bien precisada, es la cantidad de segundos que tarda esa cantidad de material en salir a través del cono. Una segunda propiedad que nos interesa cuando estudiamos el material en estado fresco es la retentividad. Esta propiedad es ya conocida por nosotros, hemos hablado de ello cuando hablábamos del cemento, y veíamos que es la capacidad que tiene el material para evitar la exudación. Hemos visto que cuando se coloca una mezcla, ya sea de mortero o de hormigón, en un encofrado o en un molde o en una hilada de ladrillos, por ejemplo, entonces inmediatamente se produce un proceso de segregación que hace que los materiales más pesados vayan hacia abajo y que el material más liviano suba hacia arriba. Como bien sabemos todos, el material más liviano es el agua y entonces ese proceso de ascensión del agua que conocemos como exudación o sangrado es perjudicial y por tanto debe evaluarse la retentividad del material para ver cuánto se opone a este proceso de ascenso del agua. En los morteros de junta, por ejemplo, los morteros que se utilizan para realizar tabiques y muros, el agua colocada en las hiladas de la mampostería, que pueden ser ladrillos, pueden ser piedras, pueden ser bloques de hormigón, que se acumula en la superficie superior de ese material colocado, esa agua va a aumentar la relación agua-cemento justo en esa zona, que va a ser la que después va a recibir la nueva hilada de mampuestos, o sea, de ladrillos o de bloques o de piedra. Y entonces justamente en esa parte tan sensible donde tiene que haber buena adherencia vamos a tener una mayor proporción de agua, una mayor relación agua-cemento. Entonces esto obviamente va a influir en la adherencia que tiene que haber entre el mortero y el material de mampostería, ¿no? En el caso de los morteros de revestimiento, en vista de que hay una gran proporción de material que tiene superficie expuesta, esto puede ocasionar severos problemas porque esa aparición del agua en la superficie, digamos, va a dar lugar a una contracción, a un resquebrajamiento y una fisuración del material. Para contrarrestar los efectos perniciosos de la exudación, se tiene que aumentar la retentividad, como ya lo hemos explicado también en un capítulo anterior, y esto se puede hacer por diferentes vías. Una forma de hacerlo es aumentar la proporción de granos finos, con lo que estaríamos aumentando la consistencia del material, como hemos indicado cuando evaluábamos la trabajabilidad. Otra opción es incrementar el tiempo de amasado de manera que el agua impregne mejor todas las partículas y tenga mayor dificultad para salir. Y otra es la de utilizar aditivos incorporadores de aire para que las pequeñas burbujas de aire introducidas intencionalmente en la mezcla funcionen como un freno al ascenso y a la aparición del agua, ¿no? Entonces este último tema ya lo habíamos visto también cuando hablábamos del capítulo del cemento. Y en cuanto a la retentividad, esta se puede evaluar por diferentes vías, hay varios métodos. El método más común es el indicado en la norma ASTM C 1506, que consiste en un aparato como el que pueden ver ustedes en la figura, que se utiliza de manera complementaria a la mesa de flujo. Entonces lo que se hace es evaluar la fluidez en la mesa de flujo de un mortero, ¿no?,
antes y después de la aplicación de una succión de aire con el aparato que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Este aparato lo que hace es lo siguiente: se coloca el mortero en este tamiz, ¿no? Previamente se pone ahí un filtro y en ese tamiz, que es un círculo con huecos, se coloca el mortero, se enrasa bien y ese mortero se pone después aquí en la parte superior de este pequeño marco de madera, y entonces con esta tripita se procede a succionar el agua del mortero mediante una bomba y la medición de esta fuerza de succión con este manómetro. Entonces esa succión que se produce en el mortero hace que el agua caiga y se acumule aquí. Y entonces, una vez que se ha procedido a un periodo dado de succión del agua, se retira el mortero y se vuelve a hacer el ensayo de fluidez. Entonces, de esta manera se ve cuánta fluidez pierde el mortero después de este procedimiento. Es decir, se expresa el resultado como una proporción, un porcentaje de fluidez remanente, si quieren ustedes, después de haber aplicado ese procedimiento. Esa es la forma normalizada de la ASTM para determinar la retentividad. Existen otros métodos, también hay uno, por ejemplo, descrito en el manual del mortero del Instituto Chileno del Mortero del Hormigón, que consiste simplemente en utilizar un recipiente metálico donde se deja descansar una cantidad de mortero y luego se va extrayendo el agua exudada con una jeringa y se mide la cantidad de mililitros exudados. Es un proceso más sencillo, pero también menos riguroso y menos científico. Una tercera propiedad de los morteros en estado fresco es el contenido de aire. En la determinación del contenido de aire nos ayuda a evaluar también la calidad, porque como ustedes bien saben, un mayor contenido de aire en el mortero va a influir en la resistencia mecánica, disminuyéndola, y también va a hacer que el material sea menos resistente a los agentes agresivos. Ustedes recordarán que el agua, al entrar en los poros, ¿no?, cuando se congela genera presiones internas. Entonces, en la medida en que haya mayor porosidad, mayor contenido de aire en el mortero, va a haber más riesgo de que el agua lo destruya por efecto de del congelamiento, y también por efecto de las sustancias nocivas que puede acarrear hasta el interior del material. Bien, ahora vamos a hablar acerca del mortero endurecido. Hemos visto ya las propiedades en estado fresco y vamos a ver las propiedades en estado endurecido. Primero vamos a hablar de la densidad. Si bien ya hemos definido los diferentes tipos de densidades en los materiales en una primera clase de nuestro curso, ahora vamos a profundizar un poquito más con relación a esto. La densidad del mortero tiene interés cuando han de determinarse pesos propios de muros, de tabiques, tanto en morteros de junta como en morteros de revestimiento. Generalmente la densidad de un mortero está alrededor de 2.1, 2.3, ¿no? Cuando el mortero tiene cal, vamos a ver que es recomendable añadir cal a ciertos tipos de mortero. Este valor puede disminuir un poco en función de la cantidad de cal que se contenga. Existen también morteros con aire incorporado intencionalmente para hacer elementos prefabricados, por ejemplo, con destino al aislamiento térmico o aislamiento acústico. Hace un rato decíamos que el aire influye en la resistencia y en la durabilidad, es cierto, pero en algunos casos puede ser requerido el introducir aire para dar otras propiedades, como en este caso es el aislamiento térmico, ¿no? Entonces, en ese caso, se dará protección al mortero contra el intemperismo de otra manera. Una forma común de determinar la densidad del mortero es mediante la elaboración de probetas cúbicas que, después de ser pesadas y medidas en sus dimensiones, nos permiten la determinación de esta importante propiedad. Otra propiedad del mortero endurecido que tiene interés para nosotros es la resistencia a compresión, ¿no?, sobre todo cuando se trata de morteros estructurales que han de formar parte, por ejemplo, de muros portantes o de albañilería armada, que está destinada a recibir y soportar esfuerzos. La resistencia a compresión de los morteros varía en gran medida, como se podrá entender, en función de las proporciones de los materiales y también en función de la calidad de los materiales, ¿no? Aquí tienen ustedes una tabla que hay que manejarla con mucho cuidado, por cierto, porque se trata de valores aproximados, como bien dice ahí, resistencias aproximadas,
Y como pueden ver ustedes, las proporciones son variables, ¿no? Esto tiene que tomarse con pinzas, como les digo, porque depende mucho de la calidad de los materiales, tanto del cemento como de la cal y de la arena, y también de la forma de las probetas, depende de la edad de ensayo, obviamente, y de varios otros factores. Entonces, si bien aquí estamos dando unos valores aproximados, después vamos a dar valores más precisos ya en determinaciones hechas en el Instituto de Ensayo de Materiales con nuestros materiales. Esta habla en base a valores y resultados extranjeros. Significa que para resistencias aproximadas de 15, 10 y 5 megapascales, o sea, 3 tipos de morteros en un amplio rango de resistencias, como pueden ver, se coloca una parte de cemento, las partes de cal que pueden ver aquí, de 0 a 0,25 para el primer caso, 0,25 a 0,5 para el segundo y 0,5 a 1,25 para el tercero, y unas proporciones de arena que aquí están dadas en volumen, por si acaso. Aquí es muy importante hacer notar eso, ¿no? Esta es una composición en partes por volumen. Y entonces tienen aquí los rangos de arena en estado SSS. Esta arena, por si acaso, debe estar en estado saturado superficialmente seco, o sea, es una arena húmeda. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes con esa tabla una primera aproximación a las resistencias que se puede esperar de un mortero con esas proporciones. Esto, como digo, repito, puede variar grandemente en función de la calidad del cemento, la resistencia del cemento y también la calidad, la limpieza y otras propiedades de la arena que hemos visto en una clase anterior. También pueden ser de interés la resistencia a tracción y la resistencia a flexión. Habíamos visto que el ascenso y la pérdida de agua puede producir contracciones y fisuración, y esta fisuración se va a producir en la medida en que los esfuerzos producidos por la pérdida de agua superen la resistencia a tracción del mortero, ¿no? Entonces esa resistencia se puede medir con unas briquetas tipo hueso, como pueden ver ustedes aquí en esta figura o en esta fotografía en la parte superior, y en ese caso entonces se utiliza la norma STMS 307 para determinar la resistencia a tracción, que dicho sea de paso es mucho menor que la resistencia a compresión, ¿no? Podemos tener así en la mente que más o menos 1/10 de la resistencia a compresión es lo que se puede esperar como de resistencia a tracción en un mortero determinado. También en algunos casos la norma europea para el control de calidad del cemento, por ejemplo, acude a la resistencia a flexión del mortero, ¿no? Esto puede tener interés en algunos casos de elementos prefabricados, por ejemplo, para pavimentación o para otros usos específicos. Pero en general lo que más se determina es la resistencia a compresión en morteros estructurales. Otra propiedad del material endurecido es la estabilidad dimensional. Como hemos adelantado ya antes, ¿no? Hay factores como la presencia de cal libre o de óxidos de magnesio libre que pueden dar lugar a procesos expansivos. Me refiero a contenidos de cal y de magnesio libres en el cemento, ¿no? Si este cemento es después mezclado y forma parte del mortero, pueden tener lugar reacciones expansivas no deseadas, por cierto, que pueden ocasionar fisuración. Entonces, en la medida en que un mortero es más o menos propenso a esta fisuración, a resistir estas contracciones y expansiones, se habla de su estabilidad dimensional. Entonces, pueden haber morteros más o menos estables en sus dimensiones. Esto tiene que ver con las arenas, los contenidos de arenas, los contenidos de cal, las contracciones a las que pueda dar lugar la evaporación del agua, etcétera, etcétera. Cuando la pérdida de agua se produce en el estado fresco se suele llamar retracción plástica, y cuando la pérdida de agua se produce en el estado endurecido, que es el que estamos estudiando ahora, se llama retracción hidráulica. Otros procesos que pueden generar inestabilidades dimensionales son los procesos de dilatación térmica, ¿no? Como ustedes saben, la presencia de calor, el aumento de temperatura genera aumentos de volumen en los materiales y esto se traduce en tensiones al interior de los mismos que pueden ocasionar también fisuración. Si dos materiales con diferentes coeficientes de dilatación térmica están interactuando uno al lado del otro, como es en el caso de un contrapiso y una baldosa de revestimiento, por ejemplo, entonces estos movimientos
por la dilatación térmica pueden dar lugar al desprendimiento de esas baldosas o a su fisuración. Una otra propiedad muy importante del mortero endurecido, que es actual tanto en los morteros de junta como en los morteros de pega y de revestimiento, es la adherencia, ¿no? La adherencia a otras superficies, ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc., debe ser en muchos casos evaluada, ¿no? Y entonces depende esta propiedad de la composición del mortero, de la rugosidad del paramento donde se va a aplicar el mortero, de su capacidad de succión, de su humedad, del procedimiento utilizado para la colocación, las condiciones de curado, etcétera, etcétera, ¿no? Los componentes del mortero influyen también. Y aquí vamos a mostrar dos de los procedimientos más comunes para determinar la adherencia, ¿no? Existen procedimientos normalizados, está por ejemplo la norma ASTM 952, que utiliza dos piezas de mampostería, generalmente ladrillos, colocados en forma cruzada, como se puede ver en la figura de la izquierda aquí, que luego son empujados el uno para separarlo del otro, digamos, ¿no? Con este dispositivo que ven aquí instalado en la máquina, en la prensa. Entonces se retira, se separa el ladrillo inferior del ladrillo superior y habiendo conocido el área de contacto que había entre los dos, se divide la fuerza obtenida entre esa área y se obtiene la adherencia en megapascales. Otro ensayo también normalizado es el de la STMC 1583, que es el ensayo conocido como pull-off, que se utiliza con un equipito que se llama Bond Tester, este equipo que ven ustedes aquí con un manómetro. Y este procedimiento consiste en la elaboración de unas pastillas en el mortero. Como ven aquí tenemos un ladrillo que ha sido recubierto por un mortero y antes de que el mortero fragúe se ha penetrado con un tubo plástico, se han hecho unas marcas circulares, ¿no? hasta el fondo del mortero hasta alcanzar el ladrillo, para luego colocar unas piezas metálicas, ¿no? circulares que tienen un orificio con rosca, de manera que se pueda acoplar a esa rosca el equipo que ven ustedes aquí y de esa manera se puede aplicar la fuerza de tracción directamente sobre la pastilla metálica y por ende sobre el mortero. Esta pastilla metálica está pegada al mortero con una resina epóxica. Entonces de esta manera se procede a evaluar la adherencia, por un ensayo de tracción directa. Vamos a hablar un poco más de esto. Podemos decir de manera general que el orden de magnitud de la adherencia de los morteros está alrededor de 0,2 megapascales, ¿no? 0,1, 0,2 megapascales. Si se quiere un mortero muy adherente, se puede, por ejemplo, aumentar un poco la proporción de cada, ¿no? Otra propiedad del mortero en estado endurecido es la permeabilidad, relacionada con la capilaridad, como hemos puesto aquí. La permeabilidad tiene importancia sobre todo en los morteros de revestimiento porque tiene la función de impedir el paso del agua a través del mortero que luego puede afectar a los elementos de mampostería. Entonces conviene que los morteros sean impermeables y de esta manera se puede tomar algunas medidas para aumentar esa impermeabilidad de protección al muro que estamos queriendo proteger. Se puede, por ejemplo, aumentar la dosis de cemento, se puede usar áridos con granulometrías continuas y contenido adecuado de finos, usar cal, usar aditivos y emplear también técnicas constructivas adecuadas en cuanto al amasado, la colocación y el curado de los morteros. Aquí ustedes pueden ver una probeta. Si bien esta probeta es de material cerámico, pero exactamente lo mismo se puede hacer con el mortero a estudiar. Se prepara un pedazo de mortero así, de forma circular o de forma cuadrada, como ven aquí en un molde, y luego a esa probeta se le acopla con ayuda de un poco de silicona un tubo graduado en el que se procede a cargar agua, ¿no? Una carga de agua, generalmente de 10 centímetros, y se evalúa el paso de esa agua a través del mortero en un tiempo determinado. Ya hablando de otra propiedad, como es la durabilidad en los morteros, vamos a dividir esta durabilidad en cuanto a la resistencia a los ataques de agentes físicos y agentes químicos. En cuanto a los primeros, los agentes físicos,
Como todos sabemos, la lluvia, el viento, el granizo, los cambios bruscos de temperatura, el efecto de congelamiento y descongelamiento del agua pueden categorizarse entre los principales agentes físicos agresivos contra los morteros. También la abrasión causada por partículas sólidas que son arrastradas por agentes naturales, ¿no? Por ejemplo en pisos industriales, canales, rebalses de presas, etcétera, etcétera, es otro tipo de agente físico que ejerce presión sobre el mortero en cuestión. Para contrarrestar los efectos de estos agentes físicos se pueden utilizar morteros especiales, ¿no?, de alta resistencia. Se pueden usar tratamientos especiales, ¿no?, recubrimientos, por ejemplo, de otros materiales, para de esta manera evitar que el mortero sea degradado por los agentes naturales, agentes físicos, y aumentar así su durabilidad. En cuanto a los agentes químicos, ya conocemos algunos de ellos. Muchos de ellos pueden venir con el agua, como sustancias químicas disueltas, puede haber materia orgánica, pueden haber ácidos, productos lácteos, aceites, por ejemplo en granjas, instalaciones industriales, talleres, garajes, etcétera, etcétera. Las sales solubles que pueden haber tanto en los áridos del mortero o pueden venir también con el agua, son otro tipo de agentes químicos agresivos que pueden ocasionar, por ejemplo, fluorescencias en las superficies y si bien no afectan a la estructura misma, pero sí afean el aspecto del mortero si este va a ser visto, ¿no? Y los sulfatos también son otros ejemplos de agentes químicos que pueden ser nocivos para la durabilidad del mortero, porque como hemos visto, estos atacan a los cementos que tienen altos contenidos de aluminato tricálcico que no ha reaccionado, ¿no? Muchos de estos aspectos pueden ser evitados, por ejemplo, protegiendo al mortero a la exposición con el agua, evitando que el agua contenga materias orgánicas, y en el caso de los ácidos, productos lácteos, aceites, etcétera, es muchas veces recomendable o bien utilizar aditivos impermeabilizantes o bien dar protección con otros tipos de materiales en la superficie. En cuanto a las sales solubles, se puede evitar su acción nociva asegurándose de que no estén presentes en los agregados o en el agua que se va a utilizar para hacer las mezclas. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la dosificación de morteros. Somos conscientes de que este es un tema bastante amplio, ¿no? Aquí simplemente vamos a dar unas indicaciones y vamos a referirnos sobre todo al laboratorio de resistencia a compresión del cemento que hemos hecho en una ocasión anterior y ahí dimos un pequeño ejemplo de una dosificación. Ustedes tienen en el texto de la materia este ejemplo que yo les estoy mostrando aquí, donde se hace una dosificación en peso partiendo del volumen total que queremos conseguir, el volumen total de mortero, y en ese volumen están incluidos los volúmenes de cemento, de cal, en este caso como un aglomerante adicional, la proporción de arena en volumen también y el agua, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo numérico donde podemos ver que hemos introducido ciertos valores, 2.87 para la densidad del cemento, por ejemplo, 2.3 para la densidad de la cal, 2.65 para la densidad de la arena y 1 para la densidad del agua. En cuanto a las proporciones, aquí tenemos un mortero que va a tener por cada unidad de cemento en peso 0.25 de cal, 3.5 de arena, pero fíjense que ese 3.5, ese 3.5 es el valor de arena y 0.67 de agua, pero este 0.67 de agua está referido a la suma de los materiales aglomerantes, es decir, aquí tenemos la relación agua-aglomerante. En un ejemplo anterior habíamos visto la relación agua-cemento, pero en este caso, como los aglomerantes son el cemento y la cal, tenemos una proporción mayor de aglomerantes, es decir, 1 aquí y 0.25 aquí. 1.25 es la proporción de aglomerante y la relación agua-aglomerante sería 0.67. Si introducimos valores aquí para el peso del cemento, esta ecuación nos da el valor del peso del cemento en función de los 1000 litros que vamos a conseguir aquí para el total del mortero elaborado, y tenemos aquí los valores obtenidos de la ecuación para las distintas proporciones de cal, de arena y de agua. Y entonces inclusive tenemos en este pequeño ejemplo
una corrección por humedad. Si la arena tuviera, por ejemplo, un 5% de humedad y una absorción de 1,5, entonces tendríamos que corregir de esta manera las cantidades, de manera que la cantidad de arena aumenta y la cantidad de agua se reduce, porque con la arena está introduciéndose una cantidad determinada de agua, ¿no? Luego tenemos en esta parte inferior de la diapositiva una transformación de la dosificación obtenida en peso para conseguirla en volumen utilizando los pesos unitarios o densidades de conjunto de los materiales. Aquí estamos asumiendo un peso unitario del cemento de 0,93, un peso unitario de la cal de 0,57 y un peso unitario de la arena de 1.650 kilos por decímetro cúbico. Entonces, al tomar el peso del cemento y dividir entre el peso unitario, tenemos la cantidad en litros de cemento que hay que poner, lo mismo para el caso de la arena y para el caso de la cal, ¿no? Se debe hacer notar, como está aquí en negrillas, que en vista de la gran incertidumbre que encierran los valores de estos pesos unitarios de los materiales, es mejor evitar hacer dosificaciones en volumen y es mejor utilizarlas en peso. Vamos a hablar ahora de los morteros de junta. Entre las aplicaciones de los morteros podemos mencionar varias, ¿no? Hemos indicado algunas en una diapositiva anterior y ahora vamos a profundizar un poquito más en algunos de estos tipos de morteros que son los más importantes. Los morteros de junta son aquellos que se utilizan para unir, ¿no?, piezas de mampostería, que pueden ser ladrillos, bloques de hormigón, piedras, inclusive adobes, en cuyo caso se utilizará otro tipo de morteros, como vamos a ver más adelante. Entonces, además de adherir a los elementos de albañilería, estos morteros tienen que compensar las diferencias de dimensiones que puedan haber entre las unidades y lograr impermeabilidad del conjunto, ¿no?, es decir, del muro ya terminado. En algunos casos, la resistencia a compresión es de interés cuando se ha de tratar de muros portantes, es decir, muros que soporten cargas, y en este caso sí tendrán los morteros que tener una resistencia a compresión adecuada al tipo de esfuerzos que van a sostener, al tipo de muro que se va a construir, ¿no? Y para los morteros de junta existe una norma especial, es la STM 144, que describe los requisitos para los agregados. Ya habíamos hablado un poco acerca de esta norma y algunas de sus especificaciones en el capítulo anterior referido a agregados. En estado fresco, el mortero debe cumplir condiciones de trabajabilidad, generalmente de 100 a 110 en la mesa de flujo o de 10 a 15 en el cono de Abraham, si es que se utiliza este dispositivo. Pero en la práctica una forma común de evaluar la trabajabilidad en la obra es utilizar un badilejo y cargarlo con mortero. Este badilejo debe mantener el mortero apegado a su superficie sin deslizarse, casi en posición vertical durante un instante. Entonces, en este caso se considera que así en obra se ha evaluado ya la trabajabilidad adecuada para que se pueda colocar bien el mortero. En algún caso se debe evaluar también la capacidad de succión de las piezas de mampostería, puesto que si estas son demasiado absorbentes, entonces pueden afectar la adherencia con el mortero. Vamos a hablar mucho más de este tema cuando estemos abordando los materiales cerámicos. Los morteros de junta están regulados en una norma STM, no existe norma nacional. La norma STM es la C270 y esta norma especifica o describe mejor con mucho detalle 4 tipos de morteros. Vamos a describirlos a continuación y vamos a mostrar las tablas principales que tienen las especificaciones para estos 4 tipos de morteros. 4 tipos de morteros. El mortero más resistente es el tipo M, que es una mezcla de alta resistencia y alta durabilidad, que su uso es para mampostería reforzada, es decir, para muros de carga, ¿no es cierto?, y que han de sufrir además acciones severas de congelamiento y descongelamiento, que eventualmente pueden tener cargas horizontales por vientos, temblores, etc. Entonces, es un mortero estructural de alta resistencia. El mortero tipo S alcanza una muy buena resistencia a la adherencia, prácticamente la más alta resistencia a adherencia que se puede alcanzar. Su uso es para estructuras sujetas a cargas compresivas normales que necesitan resistencia a la adherencia, ¿no? En este caso se puede, como van a ver ustedes, aumentar
la proporción de cal, ¿no?, para estos morteros. Ahorita vamos a ver en detalle las proporciones, las características de estos morteros en cuanto a su composición. Luego viene el tipo N, que es un mortero de uso bastante general, que suele ser el más utilizado en estructuras de mampostería sobre el nivel del suelo. Es bueno para paredes interiores, divisiones. Es un mortero, se puede decir, de mediana resistencia, que presenta una muy buena combinación de resistencia, trabajabilidad y economía. Y luego se tiene por último el tipo O, que es un mortero de baja resistencia, contiene mucha cal. Se utiliza en paredes y divisiones sin carga y para revestimientos exteriores que no se congelen cuando haya humedad. Aquí tienen ustedes la tabla de la STMC 270 que da las especificaciones de los 4 tipos de morteros por propiedades. Es decir, aquí tenemos las resistencias de cada uno de los morteros. Pueden ver ustedes que las resistencias están en kilos por centímetro cuadrado y entre paréntesis por megapascales. O sea, un mortero tipo M resiste 17.2 megapascales, un mortero tipo S resiste 12.4, un mortero tipo N 5.2 y un mortero tipo O 2.4. ¿No? Luego están también especificaciones con relación a la retención de agua en porcentaje, con el ensayo de retentividad que hemos indicado, y los contenidos máximos del aire que están también especificados en un ensayo especial. Y aquí en la última columna pueden ver los contenidos de agregados en condición húmeda, ¿no? Con una humedad que oscila entre el 4 a 8%. Entonces, aquí pueden ver también en esta tabla morteros de cal y cemento y morteros con cementos de mampostería, que son los que no tenemos aquí, que habíamos indicado antes. Hay también otra tabla por proporciones. Si bien en esta primera tabla hemos visto las propiedades de los morteros M, S, N y O, a continuación vamos a ver las proporciones recomendadas por la STM para obtener esos morteros. Pueden ver aquí, por ejemplo, que para el caso del mortero tipo M, que contiene cal y cemento, por cada proporción de cemento se tiene una proporción de cal hidratada y una proporción de arena que está dada aquí. Fíjense, una cosa importante, estas proporciones están dadas en volumen, ¿no? Entonces, para cada tipo de mortero pueden ver ustedes aquí las proporciones de cemento, las proporciones de cal y la proporción de arena para la primera fila. La segunda fila se refiere a cementos de mampostería, ¿no? Entonces, en ese caso, es la cantidad de cemento de mampostería la que se menciona aquí en esta columna. Si bien estas especificaciones tienen mucho valor porque nos da una idea acerca de las proporciones de los diferentes tipos de morteros descritos en esta norma y las resistencias que se pueden esperar, en la práctica hay que manejar esto con mucho cuidado. Es bueno que ustedes sepan que en el Instituto de Ensayos de Materiales se han hecho investigaciones utilizando esta norma y estas indicaciones y se han obtenido resultados como los que vamos a ver a continuación. De hecho, los resultados que vamos a mostrar en la siguiente tabla son de un proyecto llamado Caracterización de morteros de junta con arenas Mallasa y Chacoma, de acuerdo a la especificación por proporciones de la STM 270. Entonces aquí vamos a mostrar una tabla que tiene valores de resistencia de morteros hechos con nuestros materiales, con un cemento local, concretamente el cemento Biacha, que siempre ha sido el más difundido en nuestro medio, y las arenas de Mallasa, que es una de las mejores que se puede encontrar en nuestro medio, y la arena de Chacoma, que es, digamos, una de las que brinda menor resistencia, una de las peores, digamos así, en forma vulgar. Entonces aquí pueden ver ustedes proporciones de material cementante, primero cemento, luego cal en la parte del medio y al último arena, ¿no? Estas tres proporciones que se indican son de cemento, cal y arena respectivamente. Y son dosificaciones en volumen tal como especifica la norma ASTM. Y aquí hemos hecho, como pueden ver ustedes, un total de 16 amasadas, ¿no?, con diferentes proporciones de cal, de arena, para una de cemento en volumen, y aquí tenemos la relación arena aglomerante y aquí las resistencias. Finalmente, en las últimas columnas de esta tabla podemos ver la clasificación por propiedades, o sea, lo que vendría a ser, si tomamos en cuenta las propiedades por cada mortero, y lo que vendría a ser por proporción.
Es decir, las proporciones que se han puesto de acuerdo a la norma STM siguen esta última columna, pero los resultados de las resistencias, como pueden ver ustedes aquí, nos indican que esos morteros pertenecen a otra categorización si los clasificamos por propiedad. O sea, pónganse ustedes el caso de la fila número 4 aquí, de la masada número 4, con una de cemento, 0,25 de cal y 3,75 de arena en volumen. Entonces, ese, de acuerdo a sus proporciones, debería ser un mortero tipo M, ¿no? Por las proporciones. Pero en el resultado, los resultados estos de resistencia nos hacen clasificarlo como un mortero tipo M. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros seguimos las indicaciones de la norma STM por proporciones, no obtenemos un mortero del mismo tipo, sino que obtenemos un mortero con menor resistencia. ¿Cuál es la razón de esto? Eso es importante tener en cuenta, porque quiere decir que nosotros no podemos aplicar de manera acrítica las recomendaciones de la norma STM porque nuestros materiales son diferentes. Entonces aquí vamos a tratar de explicar un poco la razón de esto. Siguiendo con el ejemplo de la mezcla número 4 que habíamos mostrado aquí, vamos a ver que la resistencia esperada de este mortero tipo M era de 17,5, si no recuerdo mal, megapascales, ¿verdad? Pero en la práctica fíjense que con la arena Manyasa hemos obtenido 7,62 y con la arena Chacoma 6,3. ¿Por qué se obtiene una resistencia tan baja? Bien, la explicación está aquí. Esto es importante que lo tengan en consideración cuando tengan ustedes que hacer dosificaciones de mortero. Vamos a hacer una evaluación de esos resultados en función de los pesos unitarios de los materiales, porque fíjense que esas dosificaciones estaban en volumen. Cuando esas dosificaciones en volumen las transformamos a peso, ¿no? Entonces tenemos que usar los pesos unitarios, como ustedes ya han visto. Entonces, las normas ASTM utilizan un cemento con un peso unitario de 1505 kilos por metro cúbico. El peso unitario de la cal es de 640 y el peso de la arena es de 1280, de acuerdo a la categorización que han hecho ellos y ese es el valor que han utilizado. En el caso de nuestros materiales, nuestros cementos que contienen mucha puzzolana, como ustedes saben, tienen un peso unitario mucho menor, 926. El peso unitario de la cal es también menor en comparación a las cales norteamericanas y las arenas tienen pesos unitarios mucho mayores, como pueden ver ustedes aquí. En lugar de este 1280 se tiene 1665 para la arena Manyasa y 1503 para la arena Chacoma. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si una dosificación por volumen, para poner aquí un ejemplo, de 1 de cemento, 0 de cal y 5 de arena en volumen, si esa dosificación la vamos a pasar a peso, entonces tenemos que hacer la siguiente operación, ¿no? 1,505 kilos para el caso de los materiales norteamericanos. 1,505 kilos por decímetro cúbico, lo multiplicamos por un decímetro cúbico, ¿no? Esa sería la proporción en volumen. A 5, de un decímetro cúbico a 5 decímetros cúbicos, 1 a 5 en volumen, entonces tenemos también que multiplicar esos 5 decímetros cúbicos por el peso unitario de la arena, que es 1280, y entonces tenemos aquí que para cada kilogramo de cemento tenemos que hacer la siguiente operación, porque fíjense que aquí los decímetros cúbicos se van con estos decímetros cúbicos y nos queda un kilogramo. Entonces, ese kilogramo va a relacionarse con estos 5 decímetros cúbicos, que también se van con los de aquí, por 1280 entre 1500, perdón, 1,505 kilogramos, ¿no? Y entonces, de esta manera, tenemos, después de hacer esta operación, 5 por 1,28 entre 1,505, tenemos 4,25. Entonces quiere decir que esta proporción o esta dosificación de 1,05 en volumen se transforma en una dosificación de 1 a 4,25 kilos en peso, ¿no? Si hacemos exactamente la misma operación con los materiales nacionales, vamos a ver entonces que en vista de que la arena es mucho más pesada, en este caso estamos usando la arena Manyasa, en vista de que la arena es más pesada y el cemento es más liviano,
Entonces, por doble partida vamos a tener un valor mayor. Entonces, quiere decir que esa proporción en volumen 1:5, 1,05, se va a convertir en esta proporción en peso. 1 kilogramo a 8,99. O sea que mientras que con los materiales norteamericanos se tiene 4,25 kilos de arena por cada kilo de cemento, con los materiales nacionales tenemos 8,99 kilos de cemento, perdón, 8,99 kilos de arena por cada kilo de cemento. Entonces, esta es la razón por la que obtenemos resultados, resistencias menores, ¿no? Hemos puesto una proporción mucho más grande de arena que la que pondríamos con los materiales de la norma ST. Por lo tanto, tenemos mucho menores resistencias. Esto es importante que lo recuerden. Quisiera que lo subrayen, lo estudien y lo recuerden fundamentalmente para cuando tengan que hacer dosificaciones y piensen que no es que la norma STM esté mal, sino que esas tablas han sido hechas para materiales que son comunes en su medio. Si nosotros vamos a tratar de aplicar esas normas o esas especificaciones en nuestro medio, tenemos que tomar en cuenta que nuestros materiales son diferentes y esas diferencias se manifiestan en los valores que estamos dando aquí. Aquí a continuación vamos a mostrar un cuadro que muestra la resistencia esperada de un muro de mampostería en función de la resistencia del ladrillo y del mortero. Recuerden que estamos hablando todavía de morteros de junta y entonces esos morteros de junta con unos ladrillos determinados cuyas resistencias se muestran aquí, nos darían una resistencia esperada del muro que es la que se muestra aquí en este eje vertical, ¿no? Como pueden ver, se reduce mucho la resistencia del muro con relación a la resistencia del mortero que está aquí en el eje horizontal y con relación a la resistencia de los ladrillos. Esta tabla es tomada del libro Materiales de Construcción de Gerardo Mayor González y es por tanto con materiales europeos, ¿no? Aquí a continuación tenemos una tabla similar que ha sido obtenida con nuestros materiales, producto de una investigación que se realizó en el Instituto de Ensayo de Materiales, denominada Comportamiento Estructural a compresión y corte de mampostería simple de ladrillo del ingeniero Peter Zambrana Ávila. Entonces, como pueden ver ustedes, tenemos también tres líneas rectas aquí para tres tipos diferentes de ladrillo. En el primer caso es un ladrillo de 18 huecos en posición soga. En el segundo caso un ladrillo de 6 huecos en posición soga y en el tercer caso un ladrillo de 6 huecos en posición canto. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, tenemos también la resistencia a compresión de 1, 2, 3, 4, 5 tipos de mortero y tenemos 3 tipos de ladrillos con diferentes resistencias, concretamente 36 megapascales, 6.5 y 6.3 respectivamente. Entonces pueden ver ustedes aquí la resistencia esperada del muro, que en este caso ha sido hecho en forma de un prisma de mortero con ladrillos, lo que viene a representar el muro, y tienen ustedes aquí valores nuestros para 3 diferentes tipos de ladrillos y para 5 diferentes tipos de morteros. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los morteros de revestimiento, con el segundo gran tipo de morteros, digamos así. Esto en inglés se denomina plaster, ¿ya? La denominación mortar en inglés se refiere a los morteros de junta. En el caso de los morteros de revestimiento, generalmente se los denomina con la palabra plaster en inglés y en las normas AST. Este mortero de revestimiento, como ustedes ya saben, sirven para recubrir superficies de muros, paredes, tabiques, etc. Y generalmente se aplica en más de una capa, ¿no? El objetivo es proteger al material, darle impermeabilidad, sobre todo, resistencia a los agentes agresivos y una agradable terminación desde el punto de vista estético. Se suele aplicar en más de una capa, ¿no? Una primera capa que puede tener a su vez una o dos subcapas, que se llama revoque, y que suele tener hasta 2 centímetros de espesor, dependiendo un poco del material que va a formar parte del muro, por supuesto, y una segunda capa que se llama de enlucido, que generalmente es mucho más delgada, que tiene generalmente 1 centímetro de espesor. En cuanto a los requisitos para los morteros de revestimiento, como ustedes ya han visto en la clase anterior, existe una norma STM, la STMC 897,
que indica los requisitos que deben cumplir los agregados para este tipo de morteros. En cuanto a su trabajabilidad y retentividad, los requisitos son más o menos parecidos a los indicados para morteros de junta, no vamos a profundizar más en eso. Deben tener estabilidad volumétrica para evitar contracciones y fisuraciones indeseadas. Esto es muy importante en el caso de estos morteros. Deben tener una resistencia parecida a la de los materiales del paramento que van a recubrir y una adherencia buena, generalmente alrededor de 0.2. También deben ser impermeables para resistir los efectos de los agentes agresivos. Para obtener estas propiedades, que deben ser evaluadas en cada caso, si es que se quiere tener un buen material de revestimiento, es recomendable utilizar cal, ¿no? La cal nos aumenta la trabajabilidad, nos aumenta la estabilidad volumétrica, pero nos aumenta la adherencia también, pero puede incidir negativamente en la resistencia mecánica, ¿no? Entonces hay que hacer una valoración de acuerdo al tipo de muro que se piense revestir para ver cuáles serían las cantidades recomendadas de cal. Alternativamente se puede utilizar también limo o bien pusolana para mejorarlas. Sobre todo estos dos últimos materiales nos dan una mayor impermeabilidad. Entonces se pueden utilizar inclusive 2 o 3 de los materiales indicados combinados para hacer morteros de revestimiento. Y aquí tenemos una tabla que muestra recomendaciones del manual del mortero, del Instituto Chileno del Mortero y el Hormigón, donde pueden ver ustedes que para morteros de revestimiento se recomiendan distintas proporciones de cemento cal, como pueden ver aquí, para las capas de revoque y de enlucido. En caso de paramentos absorbentes, como es el caso del hormigón tenso y el ladrillo liso, poco absorbentes, como es el caso de un hormigón muy denso y un ladrillo liso, y materiales más absorbentes, como es el caso de un hormigón normal y un ladrillo con mayor absorción. Entonces pueden ver que sí, en ambos casos se recomienda cal, en este caso se recomienda una proporción mayor de cal, porque se requiere menor resistencia, y aquí tienen también las proporciones de arena para la primera capa de revoque, para la segunda capa de revoque y para la capa de enlucido. En el Instituto de Ensayo de Materiales, en el área de materiales, que está a nuestro cargo también, se han realizado también investigaciones sobre morteros de revestimiento para paramentos de ladrillo cerámico de 6 huecos. La primera de ellas fue hecha por el ahora ingeniero Alejandro Quenta, y se investigaron morteros con adición de limo, pusolana y filler calizo, y la segunda por parte del ingeniero Alex Calle sobre morteros de revestimiento con adición de cal hidratada. Las recomendaciones derivadas de estas investigaciones están contenidas en el texto que ustedes tienen y para mayor detalle y mayor información pueden ver los textos de estos proyectos de grado en las oficinas del instituto. Un tercer grupo importante de morteros es el de morteros de pega, ¿no? Los morteros de pega son los que se utilizan para adherir baldosas, para adherir azulejos, materiales de revestimiento en general, tanto en paredes como en pisos. No vamos a profundizar mucho el tratamiento de estos morteros de pega porque ya han sido prácticamente desplazados en la práctica por los cementos cola. Estos cementos cola son materiales muy difundidos en nuestro medio y vamos a hablar de ellos en un capítulo más adelante y por eso vamos a dejar esto de momento así. Se ha hecho una investigación con morteros tradicionales de pega en el Instituto de Ensayo de Materiales por parte del ahora ingeniero Osvaldo Villasuel. Y para quien quiera tener más información sobre esta temática, pueden venir también a buscarla en las instalaciones del instituto. Otro tipo de morteros es el de morteros de relleno, que son morteros estructurales que, como ven en esta fotografía, son utilizados para rellenar huecos de mampostería, que muchas veces es mampostería armada, ¿no? Y entonces generalmente este tipo de morteros tienen unos requisitos muy bien definidos, ¿no? Requisitos de resistencia y requisitos de fluidez, sobre todo. Como pueden ver ustedes aquí en la fotografía, se trata de un mortero bastante fluido que está siendo introducido en el hueco y para eso tiene que tener un grado de fluidez bastante grande, ¿no? Para cada caso, estos morteros tienen que ser estudiados, obviamente, en cuanto a todas sus propiedades. Y obviamente la resistencia a compresión de estos morteros debe estar también en función de la resistencia de la albañilería que se quiere elaborar con ellos.
Generalmente se requieren resistencias del orden de los 20 megapascales en estos casos, ¿no? Estos morteros se utilizan en general para, como hemos dicho, para rellenar huecos de mampostería, pero también para rellenar bases de maquinaria o placas de cimentación, de estructuras metálicas, para poner pernos de anclaje, etcétera, etcétera. Luego tenemos los morteros proyectados o gunitados, esto es lo que habíamos llamado grouting al principio de nuestra exposición, que se coloca mediante el disparo a presión, un chorro continuo de material que ha sido previamente mezclado en un dispositivo especial y que se disparan, digamos, sobre la superficie que se va a recubrir. Estos tienen una diversidad de aplicaciones, se utilizan en taludes, se utilizan en paredes de túneles, se pueden también utilizar, como en este caso, en muros, ¿no? Muros de contención. Pueden ser utilizados para reparaciones de cangrejeras, bóvedas, canales, cáscaras, etc. No vamos a profundizar más el tratamiento de estos morteros porque ya son considerados morteros especiales. Finalmente vamos a terminar este capítulo hablando del tema del reacondicionamiento. No sé cuánto habrán escuchado hablar ustedes del reacondicionamiento de morteros, pero es una práctica bastante difundida entre los albañiles, preparar una cantidad importante de mortero, que generalmente se lo hace en una carretilla, y luego ir utilizando paulatinamente este mortero, realizando reacondicionamientos periódicos después de cierto tiempo, y después del primer mezclado, antes de que la mezcla fragüe. Esto se hace agregando agua y volviendo a mezclar vigorosamente la mezcla que ya ha sido preparada. Entonces, se puede ir usando poco a poco el mortero y añadiéndole agua antes de que haya fraguado para volver a darle trabajabilidad y poder utilizarlo sin problema. Entonces, esto obviamente va a influir en la resistencia mecánica, ¿no es cierto? Mientras más veces reacondicionemos, más riesgo tenemos de perder resistencia. En el Instituto de Ensayos de Materiales se ha realizado una investigación con relación a la resistencia, compresión y la adherencia de dos tipos de morteros reacondicionados, uno solo con cemento y arena y otro con cemento, cal y arena. Esta investigación mostró que se puede reacondicionar cada 20 minutos hasta 2 horas, ambos tipos de mortero, sin perder resistencia, compresión ni adherencia. Entonces, con nuestros materiales locales en base a esa investigación es lo que podemos decir de momento en cuanto a este tema del reacondicionamiento.